Gracias, muchísimas gracias por la presentación inmerecida. Quiero en principio agradecer la convocatoria a este espléndido evento de mi compañera la senadora Ana Lilia Herrera, y también por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a lo que se viene en materia de legislación. Creo que nadie podrá negar que esta legislatura, particularmente los senadores, pues estamos muy atentos en el desarrollo urbano de las ciudades, y no es para menos si tomamos en consideración que la mayoría de los mexicanos vivimos en alguna de las 59 zonas metropolitanas del país. Las ciudades de nuestro país que de alguna manera vienen representando una serie de problemas de toda índole que tienen que ver con la planeación, con la gestión de los servicios públicos, con la seguridad, pero sin duda un tema que tiene que ir muy asociado con el desarrollo es el tema de la movilidad. Por eso me felicito de estar en este foro, pero también de pertenecer a esta legislatura en donde hemos visto este tema con especial interés. Tan es así que se creó una comisión especial en materia de movilidad, de la cual me honro en presidir, y que hemos trabajado muy de la mano con quienes trabajan también este tema desde una visión más amplia. Pero yo insisto que la movilidad, que es un tema que va muy de la mano con la planeación urbana, pues constituye uno de los principales factores para que nuestro país se convierta en una de las principales economías del mundo, en razón de lo que representa nuestro país y en razón de lo que representa el transporte de las personas, el desplazamiento de las personas, que hay que decirlo, se ha vuelto crítico, en razón de que, paradójicamente, mientras que tenemos una gran extensión territorial, pues prácticamente en muy pocos lugares nos concentramos la mayoría de los ciudadanos. Estamos hablando que 81 millones de personas vivimos en 384 ciudades, pero les decía paradójicamente porque, si bien es cierto, son pocos lugares de la República donde vivimos muchas personas, nuestras ciudades se han convertido cada vez en espacios más dispersos, en donde las distancias son cada vez mayores, con las consecuencias que esto representa. El traslado de las personas, que hoy en día pues representa no solamente un gasto económico, si se hace a través del automóvil particular, si es el transporte público, que de alguna manera tiene un costo importante en la economía de las familias y en la economía también de las ciudades. Representa también un costo en cuanto al tiempo que se le invierte en los traslados. Y se dijo en la inauguración, lo dijo el presidente, que en términos muy conservadores, que alguien en la zona metropolitana de México le invierte 24 horas completas en un mes. Pero hay otro estudio que dice, fíjense nada más, que en la zona metropolitana del Valle de México, en donde se concentran 21 millones de habitantes, hay quien le invierte a lo largo de su vida, una persona de 65 años, pues le invirtió 5 años de su vida a los traslados del transporte, de ir y venir, traslados que van desde media hora hasta 2 horas y media, por ir a buscar los satisfactores. Esto desde luego tiene que llamar la atención. Y bueno, datos muy concretos, por ejemplo, lo hablaba en la zona metropolitana del Valle de México, con 21 millones de habitantes en una superficie de 17.800 kilómetros cuadrados, es la mayor concentración urbana en América Latina y de alguna manera es la capital financiera de México. La zona metropolitana de Guadalajara, la segunda con mayor concentración, con 4.5 millones de habitantes en una superficie de 2.800 kilómetros cuadrados. Y la zona metropolitana de Monterrey, con 4.3 millones de habitantes en una superficie de 6.680 kilómetros cuadrados. Esto, pues, poner un ejemplo de las principales zonas metropolitanas del país, las 3 zonas metropolitanas de nuestra nación, y que pues lo que ha traído en estas 3 zonas metropolitanas son pues altas concentraciones que propician la expansión urbana, estos procesos de expansión en base a las necesidades de vivienda que, como comentaba, cada vez son más lejos, y que según estudios del Infonavit, que es el Instituto para la Vivienda de los Trabajadores, pues refieren que el 31% de las viviendas están abandonadas, porque pues resulta más costoso el trasladarse al lugar de su vivienda que
pagar renta en un lugar más cerca de su vivienda. Y puedo poner el caso en la zona metropolitana de Guadalajara, donde es el estado en el estado de Jalisco, estado de mi representación, en donde el municipio de Tlajomulco, un lugar conurbado a la capital, pues tiene más de 5,500 viviendas abandonadas. Si bien es cierto, fueron entregadas por el Infonavit en su momento a créditos baratos, pues resulta que pues no les conviene vivir allá por la situación tan complicada. ¿Y a qué se debe esto? Pues la infraestructura y la tasa de motorización en nuestro país es alarmante. Estamos hablando que el crecimiento de los vehículos es mayor a la tasa de natalidad, mientras que en nuestro país el nacimiento de mexicanos es del orden del 2.1% anual. La tasa de motorización es de 4.5%. Estamos hablando que todos los días en nuestro país se incorporan 5,000 vehículos diarios a la circulación. 5,000 todos los días. Lo que nos habla actualmente de un parque vehicular que va del orden de los 20 millones de vehículos, que para el 2020 pueden ser 35 millones. ¿Y qué nos espera? Prácticamente la imposibilidad de podernos trasladar, porque se ha favorecido las políticas públicas únicamente al crecimiento del vehículo particular, lo que le llaman el tráfico inducido. Cada vez vemos más circuitos, cada vez más vemos avenidas con mayores carriles, cada vez vemos vías rápidas, vías express, y el tráfico sigue siendo tortuoso, sigue siendo tardado, porque pues vemos que se ha favorecido en la infraestructura al vehículo particular por encima de otras modalidades. Por ejemplo, para trasladar a 35 personas se requieren, porque la gran mayoría utiliza el transporte particular con una sola persona, se ocuparían 30 vehículos, que equivale a un solo autobús del transporte público. De esa es la magnitud. Creo que nos hemos equivocado ahí, y entonces pues tenemos que cambiar la visión de qué es lo que estamos haciendo. Pero los impactos de la movilidad, como lo hemos venido haciendo, pues ha tenido consecuencias importantes, ¿no? Encontramos ciudades colapsadas, ruidosas, contaminadas, inseguras, que tiene grandes costos, no solamente, como ya lo mencionaba, a la economía familiar, sino también grandes costos en el tiempo, la contaminación que estos generan, el problema que le estamos generando al medio ambiente, la invasión a los espacios públicos, como el rey automóvil se ha convertido en el dueño de nuestras ciudades, y vemos cómo el espacio que nos debería corresponder, sobre todo a lo que al final somos todos, que somos los peatones, los hemos venido perdiendo. Pero sin duda el tema de la inseguridad vial, el automóvil como tal, pues es el responsable no solamente del 30% de las emisiones de contaminantes de efecto invernadero, sino de carbono negro, y también el responsable de la primera causa de muertes de los jóvenes entre 14 y 29 años, y que esto de alguna manera pues nos habla que el vehículo que pudiese ser símbolo de modernidad, de comodidad, de transporte rápido, pues se ha convertido también en un arma mortal. Accidentes no solamente quien utiliza el vehículo, sino quien utiliza otra modalidad de transporte. En la Ciudad de México se están viviendo ya hechos muy particulares de ciclistas que son arrollados por la falta de infraestructura para hacerlo en bicicletas. Creo que hablar de la movilidad es hablar de temas ambientales, hablar de temas de salud, de tiempo, de economía, y que sin duda nos obliga a trabajar y a ponernos las pilas y a aplicarnos todos. Y hoy que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos haciendo acá, decirles que hemos venido avanzando ya, tanto en la comisión, en una ley general de movilidad que contemple los aspectos que ya se vienen trabajando en manera de desarrollo urbano, que se pueden incorporar. Ya lo hemos platicado con el senador Burgos, como un apartado en los trabajos que vienen desarrollando ellos en la nueva ley de asentamientos humanos, como un apartado o como una ley general que sirva como marco, base, para que en todas las ciudades
¿Qué les quiero decir con esto? Que la visión que se tiene ya en algunas entidades de la República Mexicana, por ejemplo, el Estado de Jalisco, la Ciudad de México, ya cuentan con una Secretaría de Movilidad. Se cambió la visión de vialidad y de transporte por un concepto más amplio que es la movilidad. Ya hay una secretaría específicamente relacionada en la que se atienden de una manera integral los aspectos de la movilidad. También cuentan ya con 2 legislaciones importantes, la del Estado de Jalisco y la del gobierno del Distrito Federal, con una ley también de movilidad. Lo que quiere decir que por lo que se trata es que con estos instrumentos se pueda aportar. Aguascalientes también, tengo entendido que ya tiene su código urbano el tema de una ley de movilidad. Entonces, una política pública de respeto al medio ambiente y también de una política del espacio público incluyente, la implementación, ya se dijo aquí, de ciclopistas, el incentivar el transporte público, el transporte multimodal. Hemos visto casos exitosos, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, en donde pues, las estaciones del Metrobús o del Macrobús o de transporte articulado, se pueden dejar las bicicletas del lugar de residencia del usuario, deja la bicicleta, utiliza el transporte público, utiliza otra vez la bicicleta, y esto de alguna manera pues ha tenido consecuencias interesantes, porque pues hay que apoyar a quien más, a las mayorías de las personas. Hoy, a pesar de que el 77% de los recursos económicos para los presupuestos se invierte a la movilidad motorizada, sobre todo al vehículo particular, pues solamente el 30% de los mexicanos utilizan el transporte particular. Lo que nos quiere decir es que ahí hay un problema muy importante que debemos de revisar. Y por último, creo que cualquier política pública que no venga acompañada de la participación ciudadana, de la participación de la sociedad, y en ese sentido, es una muestra más de que lo que se pretende hacer acá es legislar, pero legislar de la mano de la sociedad, legislar de la mano de quienes de alguna manera se verán beneficiados o perjudicados de una decisión legislativa, y que por eso yo celebro y agradezco mucho la oportunidad de participar. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, senador Burquesa.